Prensa Miami. Habla. Hola, ¿qué tal están? Y bienvenidos a Club de Prensa Miami, el espacio donde ponemos en contexto las noticias clave de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Soy Alessandra Martín y los invito a acompañarnos en este recorrido informativo con contraste, análisis y voces diversas. Comenzamos, porque pese a reclamos de Donald Trump, la Reserva Federal mantiene las tasas de interés. La Fed, o Banco Central, mantuvo esas tasas de interés de referencia en 4,25% y el 4,50%, pese a que el presidente de los Estados Unidos quiere que se reduzcan hasta 3 puntos porcentuales. El presidente Jerome Powell defendió la postura de espera frente a la presión política, señalando que la economía aún funciona bien y que la inflación sigue por encima del objetivo del 2%. Vamos a dar la bienvenida a esta hora a Víctor Amaya, periodista, y a Alex Segura, periodista desde Los Ángeles. Muy buenas tardes y comienzo contigo, Víctor. ¿Esta decisión refleja la independencia de la Fed frente a las presiones políticas que llevan ya meses coleando? Sí. Creo que, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, creo que todavía demuestra que la Reserva Federal tiene un nivel de independencia importante. Lo veíamos también hace unos días cuando Jerome Powell también frente a las cámaras de televisión aclaraba temas sobre gastos en construcción de nuevas infraestructuras de la Reserva Federal, también con el presidente Trump al lado. Ahora, sin embargo, uno tiene que ver también que en esta ocasión la decisión de la Reserva Federal no fue unánime, ¿no? Por primera vez en 3 décadas, ¿no? 2 de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto votaron en contra de la decisión, no necesariamente por los mismos razonamientos de Trump, pero sí argumentando que el tipo el interés, la tasa de interés podía bajar un poco con respecto a lo que finalmente se decidió mantener. Y ya allí se comienza a ver cómo avanza de alguna manera cierta alineación institucional con las políticas de Donald Trump, incluso en instituciones y organismos que hasta ahora se han mostrado bastante independientes a sus demandas. Me gusta que haya sacado ese tema, Víctor, de esos 2 votos disidentes. Lo quiero ampliar más tarde porque son 2 gobernadores que justamente fueron designados por Trump, y hay una de ellas, Michelle Baumann, que fue designada hace poco como vicepresidenta de la Reserva Federal. Pero quiero continuar con la reacción de ayer. Alex, ¿cómo reaccionaron los mercados financieros a esta decisión? Hola Alessandra, ¿qué tal? Bueno, como bien comentaba Víctor, esta decisión refleja un compromiso con la estabilidad económica por encima de estas presiones políticas. Es algo que los mercados financieros recibieron bien, y lo que es verdad es que este principio de debate interno dentro de la Fed con estos 2 miembros disidentes sí que abre la puerta a que en las próximas reuniones de la Fed se pueda empezar a ver un leve descenso de estas tasas de interés. Sin embargo, la inflación sigue por encima del objetivo, que es el del 2%. La inflación en este último mes de junio fue del 2,7%, y recordemos también que el crecimiento del PIB en este segundo semestre de 2025 alcanzó el 3%, pero es una cifra que los analistas también achacan al decrecimiento de lo que ha sido las importaciones. Ese crecimiento del PIB no es directamente un reflejo del incremento de la inversión, como algo que reflejaría un crecimiento saludable. Así que los mercados de momento estables y pequeños descensos, pero dentro de una estabilidad normal. Así reaccionaron los mercados, pero vamos a ver cómo reaccionó el presidente de los Estados Unidos a esa no bajada de los tipos de interés. Escuchemos.
Jerome, demasiado tarde, Powell, lo ha vuelto a hacer. Es demasiado tarde, demasiado enfadado, demasiado estúpido y demasiado político para ser presidente de la Reserva Federal. Le está costando a nuestro país miles de millones de dólares, además de ser una de las renovaciones de edificios más incompetentes o corruptas de la historia de la construcción. En otro sentido, es una pérdida total y nuestro país está pagando el precio. Víctor, ¿opina como el presidente de los Estados Unidos que por esa decisión de Jerome Powell se están perdiendo millones y millones de dólares? Bueno, el presidente Trump sin duda tiene una agenda clara y un mensaje para su base de seguidores. Cualquier gobierno que pueda mostrar un crecimiento del PIB sólido de 3% en este último periodo, bueno, se puede permitir también decir comentarios como ese. Pudiera ser mayor ese crecimiento si no estuviesen las trabas que se están imponiendo desde algunas instituciones, de algunas organizaciones que tienen que ver con el manejo económico. La verdad es que no soy economista para saber si en verdad tendría un impacto o no la decisión que se ha tomado, pero sin duda cuando uno escucha también a Powell decir dónde se ha gastado ese dinero, cómo se ha gastado el dinero, en el caso de las infraestructuras que se están, que se están construyendo y que para el presidente Trump ha sido un gasto excesivo, pareciera que hubiese lógica en su respuesta. Allí lo normal o digamos lo esperable sería que de alguna manera hubiese alguna investigación que no fuese, digamos, que fuese independiente, puede ser a través del Congreso, donde se vean de verdad los números, a ver qué tanto se ha salido del presupuesto esta construcción, que ha terminado siendo como la cartelera que ha utilizado el presidente Donald Trump para decir, miren, la Reserva Federal que maneja finalmente el Banco Central, ¿no? Digámoslo así, no tiene capacidad de administrarse bien a sí mismo, cómo se va a administrar bien el resto de la economía. Y creo que ese es un tema que vamos a seguir escuchando por el resto de este año y hasta el final del mandato o al final del periodo de Jerome Powell el año que viene. Alex, porque ¿qué implicaciones podría tener una rebaja de la tasa en septiembre para consumidores, empresas e inversores? ¿Y qué implicación podría tener si se hace con una inflación por encima del 2%, que es lo que no quiere hacer Jerome Powell? Fíjate, Alessandra, que Jerome Powell ahora intenta gestionar un equilibrio delicado, que es el sostener este crecimiento sin reactivar la inflación. Veníamos de varios años con inflaciones muy altas y esto implica resistir estas presiones que, por cierto, son inauditas de parte de un presidente de los Estados Unidos en contra del presidente de la Reserva Federal. Una bajada de tipos de interés, pues sin duda facilitaría, por ejemplo, el acceso a créditos por parte del consumidor pequeño, también créditos por parte de empresas. En principio tendría un efecto sobre las hipotecas y también el acceso y el precio. Por lo tanto, el argumento por parte de Trump es que este acceso mayor a capitales haría que la economía también se reactivara o creciera con mayores dígitos. Sin embargo, Jerome Powell y también analistas siempre coinciden en una cuestión, y es que hay un riesgo de sobrecalentamiento de la economía, lo cual provocaría, como hemos visto en anteriores ciclos económicos, podría provocar un derrumbe total de la economía, con impagos en hipotecas, impagos en préstamos. Al final, cuando también se facilita este acceso a capitales, pues hemos visto en el pasado que los requisitos para acceder también disminuyen, se empiezan a dar acceso a capitales a gente que tal vez no tiene un respaldo o una educación incluso financiera suficiente, y eso concurre en grandes problemas, como hemos visto, sin ir más lejos, en el año 2008, pero también en décadas, cada 20 años, 30, 40, dependiendo del ciclo económico, hemos visto una vuelta a esos patrones. Y creo que Jerome Powell, dentro de la gran dificultad de su rol en estos momentos, porque es cierto
que hay gente que, por ejemplo, no está teniendo ni acceso a viviendas o que está sufriendo en su día a día también los altos costos de vida, está intentando controlar de alguna manera de nuevo este balance entre seguir con un crecimiento más o menos correcto y también intentar no reactivar la inflación. Y ahora sí, Víctor, quiero hablar de esas dos voces disidentes, esos dos votos que desde los años 90 no ocurría. Estamos hablando de Christopher Waller y Michelle Baumann. Y comentaba al principio que ambos fueron designados durante la primera administración Trump. Sin embargo, ese nombramiento más reciente de Michelle Baumann como la vicepresidenta de la Reserva Federal. Te quiero preguntar, Víctor, ¿qué significa... ¿pudiera significar un posible cambio en la política monetaria en un futuro próximo? Y la siguiente pregunta, la segunda, ¿Donald Trump puede sacar a Jerome Powell? Sí, bueno, comienzo por la segunda porque finalmente es lo que va a impactar la primera. Donald Trump no puede sacar a Jerome Powell, pero el periodo de Jerome Powell se vence en mayo del año que viene. Y quien asume la dirección de la Reserva Federal es una persona que es nominada por el presidente de Estados Unidos, confirmado por el Senado, y no extrañaría que para entonces el presidente Donald Trump nomine a Michelle Baumann para asumir esta posición y que con una mayoría de senadores pues pueda pasar ese nombramiento. Y allí sí podría venir una completa alineación entre la Reserva Federal y las políticas económicas de la administración Trump. Hasta ahora, Michelle Baumann, que fue, como bien decías, nombrada en el cargo en la Reserva Federal durante el primer mandato de Donald Trump, asumió el cargo también de vicepresidenta hace poco, en un nombramiento también impulsado por la Casa Blanca, y es la segunda vez, esta es la primera vez que dos gobernadores, ¿no? Dos miembros de la Reserva Federal discrepan públicamente de una decisión, pero no es la primera vez que Michelle Baumann da a conocer que está en desacuerdo con alguna política de Jerome Powell. Ya había pasado el año pasado, en septiembre de 2024, cuando también ella, en un votito solitario y en otro asunto, también marcó distancia con respecto a las políticas de Jerome Powell. Quizá por eso mismo, captando la atención de la administración Trump para comenzar quizás a impulsarla para una renovación institucional que por calendario está marcada para mayo de 2026. Recordemos que el presidente Donald Trump no lleva ni un año en la Casa Blanca y el mandato completo son 4 años, y él ha dicho que quiere transformar la economía de Estados Unidos durante todo su periodo presidencial, evidentemente empezando aceleradamente con las políticas y las decisiones que ha tomado en los primeros seis meses de mandato, los aranceles y todo lo demás, pero sin duda buscando un cambio mucho mayor a medida que pasen los meses y que pueda tener más espacio para ir convenciendo, por llamarlo de alguna manera, al resto de las instituciones del Estado para alinearse con su política finalmente. ¿Y cómo se puede garantizar la independencia, ¿no?, de la Reserva Federal cuando es el presidente quien designa y quien pone la persona de su deseo o más alineado con su pensamiento, ¿no? Voy a pasar de tema y es un poco en relación de lo que acabo de decir, porque una nueva encuesta de Reuters Ipsos, divulgada el pasado 29 de julio, reveló que la aprobación del presidente Trump ha caído al 40%, que es el nivel más bajo de este segundo mandato. El estudio refleja además una polarización marcada porque el 83% de los republicanos aprueban la gestión frente a apenas un 3% de demócratas, mientras solo un tercio de independientes la respalda, y además casi ningún aumento significativo en la aprobación justamente de dos temas clave. Estamos hablando de la economía y también de la inmigración. Alex, ¿qué implica para Trump caer al 40% de aprobación y qué factores externos han podido influenciar en esta caída? Podemos hablar de la economía, de la inmigración o de casos o del caso Epstein o quizás de los aranceles, ¿no?
Alessandra, sí, esta caída se produce en un contexto que, por ejemplo, hay una creciente confrontación con la Reserva Federal, como ahora comentábamos, ¿no? Con la figura de Powell y las tasas de interés en medio de esta disputa, pero también hay tensiones económicas más de a pie vinculadas al costo de vida, también la imposición de aranceles que está convirtiéndose, como ya era fácil de prever, en un incremento de precios de productos aquí, incluso de la cesta básica estadounidense, porque entendamos que si bien la estrategia a largo plazo o a medio largo plazo de Trump podría tener cierto sentido en otras etapas, en un mundo tan interconectado, multiconectado, es difícil de prever o de ver que empresas estadounidenses sean capaces de rellenar el hueco que dejan estas empresas foráneas que vienen aquí con sus exportaciones y venden sus productos a costes más accesibles. Y luego también, sin duda, hay el tema migratorio, unas medidas migratorias cada vez más polarizantes. Hemos visto titulares que afectan a un gran número de diferentes nacionalidades, ya sea de América Latina, también nacionalidades del continente asiático, en fin. Son decisiones que impactan a un número tan grande de gente que es normal que las personas que se consideran independientes y también demócratas cada vez tengan un menor grado, den un menor grado de aprobación a Trump. Al final, Trump sigue apostando por una narrativa de choque, pero esta estrategia está empezando a mostrar sus límites, y es que sí moviliza a los suyos, a su base, pero le impide crecer. Y quisiera preguntar, Víctor, ¿qué frentes podría abrirse de cara a las elecciones del año que viene, de medio término, por esa brecha partidista, ¿no? Que estaba hablando el 83% del apoyo de los republicanos y tan solo el 3% de los demócratas? Obviamente en política no hay nada escrito, lo vivimos y lo constatamos las anteriores elecciones en esa campaña electoral de infarto. Sin embargo, no sé si pudiera darnos como un índice, un símbolo, una señal de lo que pudiera pasar el año que viene. Hay varias cosas que allí habría que analizar, porque si bien la aprobación del presidente Trump sigue sólida en el grupo de los republicanos, digamos, en el Partido Republicano y en sus simpatizantes, habría que ver cómo eso va desgranando hacia abajo en los escenarios ya más locales del voto local para el Congreso, para Senado. Recordemos también que en Texas, por ejemplo, se está avanzando en una reforma de circuitos que puede tener un impacto en ese sentido también. Por lo tanto, los partidos se van preparando. También lo vimos en California, por el lado del Partido Demócrata. En todo caso, evidentemente, aquí hay varias narrativas desde la visión MAGA, digámoslo así, desde la visión republicana más cercana, más alineada con Donald Trump, que están todavía en juego y que tiene mucho que ver con las posturas que van a tomar senadores o congresistas, digamos, es gente en el legislativo que vaya buscando una reelección, o los que vayan a ser los candidatos que se vayan a querer aspirar a esos puestos que tienen que ver con la situación en Ucrania, por ejemplo, el gasto militar de Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump hizo campaña mucho sobre una política muy de no intervencionismo, y la verdad es que, bueno, lo ocurrido en Yemen y lo que está pasando en Ucrania también ha traído discusiones al respecto. También el tema de la parte migratoria y el impacto que puede tener eso en votos en comunidades específicas donde el peso de la comunidad migrante, de la comunidad inmigrante en Estados Unidos y en la economía sobre todo, sea muy importante. Hemos visto historias, leído historias sobre cómo en comunidades enteras, bueno, se apoyó la política de Trump, la reelección de Donald Trump e incluso su mano dura en términos migratorios,
pero entonces, bueno, comenzó aquello a afectar a personas que tienen un vínculo profundo con la comunidad por la cantidad de años que tienen mezclados en ella, etcétera, y empiezan como a tener dudas en ese sentido. Sin embargo, de nuevo, el presidente Donald Trump tiene la oportunidad de mostrar números sólidos en economía, si los mantiene, y la posibilidad de que la gente siga notando o que note su base más dura, que la apuesta que hicieron electoralmente por regresar a Donald Trump a la Casa Blanca está dando un resultado en la manera como se maneja la economía, especialmente la economía de bolsillo, que fue parte fundamental de la campaña y de las razones por las cuales mucha gente votó por Donald Trump para regresarlo a la Casa Blanca. Y Alex, justamente comentábamos esta encuesta de Reuters, pero también quiero hacer mención a una lista de países con las libertades civiles, digamos que en rápido declive o en cuestión, ¿no? Aseguran que está hundiéndose cada vez más en las arenas movedizas del autoritarismo, haciendo referencia a Estados Unidos, que ha entrado en esa lista. No es la primera vez que entra en esa lista, es la cuarta vez, digamos. Las anteriores 3 veces también fueron durante la primera administración Trump. ¿Qué opinas sobre esta lista y esa declaración que es muy fuerte, ¿no? Viniendo del país ejemplar de la democracia, el país donde muchos países latinoamericanos se fijan, ¿no? El ejemplo de la democracia y de las libertades. Y lo quiero relacionar con algo de esta semana también, de esa aprobación de Emil Wolf como juez de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito. Es un nombramiento vitalicio y es el exabogado personal del presidente. Alex, ¿qué opinas sobre esas declaraciones? ¿Crees que realmente Estados Unidos se está encaminando, se está dirigiendo hacia el autoritarismo y en relación también a esa independencia de poderes, a esa designación de cargos de confianza o personales del presidente en el Departamento de Justicia? Sí, durante el último medio siglo Estados Unidos ha querido ser la bandera de derechos civiles, mostrarse como ejemplo de cara al mundo y ha inspirado a líderes también de América Latina, pero también de Europa. Lo preocupante, y tal como refleja el informe que comentas, Alexandra, es que en estos pocos meses ya el declive o las tendencias, que podríamos estar hablando de tendencias que marca este manejo del presidente Donald Trump, pero también de toda la administración, apunta a que estas libertades civiles van a empezar a disminuir, a bajar. Tuvimos obviamente la decisión del Tribunal Supremo de Roe contra Wade, referente al derecho al aborto, que también jugó un gran papel en esta disminución de acceso a derechos civiles. Y también en los últimos días yo personalmente he estado hablando con algunos analistas políticos o de centros de pensamiento estadounidenses que indican algo muy preocupante, y es que esta conocida como Big Beautiful Bill, ¿no? Esta gran y bonita proyecto de ley, propuesta de ley de Donald Trump, también es un ataque directo a libertades civiles y también a derechos sociales. Vemos grandes recortes en problemas de asistencia, en necesidades tan básicas como la comida, ¿no? El acceso a una nutrición básica para familias con pocos recursos, también niños. En fin, se está creando todo un sistema, y de hecho Donald Trump lo ha dicho en alguna ocasión, que uno de sus objetivos es terminar con este estado del bienestar que para él es corrupto, pero que si nos vamos al día a día y a la calle de aquí, en las calles de Estados Unidos, vemos que son medidas y paquetes sociales que ayudan a millones y millones de personas. Aquí en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, llevamos años, si no casi una década o más, lidiando con grandes problemas, con personas sin techo que no tienen acceso a una vivienda digna. Por lo tanto, más allá de estos derechos civiles, también creo que los derechos sociales y este ingreso a necesidades básicas como la vivienda y la nutrición, la comida, también están en juego con esta nueva administración.
Y como siempre, muchos se aprovechan del sistema. Es una crítica que yo escucho en las calles del sur de la Florida, sobre todo en boca de residentes cubanos, asegurando que pues el papá Estado mantiene a la gente vaga en sus casas y se aprovecha del sistema. Sin embargo, también por el otro lado, digamos que Estados Unidos no es como el país ejemplar a la hora de garantizar un mínimo de derechos sociales o servicios sociales a la gente más desfavorecida. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar quiero pediros que se queden, que os quedéis, porque al regresar quiero hablar del caso Epstein. Ha pasado mucho en los últimos días, un caso que tocó muy especialmente aquí en Florida. Hacemos esta pequeña pausa y enseguida regresamos con más. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami. Ahora vamos a hablar del caso Epstein, porque la familia de Virginia Giuffre, principal testigo del caso Epstein, pide a Donald Trump que no indulte a Ghislaine Maxwell. El presidente de los Estados Unidos asegura que el depredador sexual le robó trabajadores de Mar-a-Lago, incluida Virginia Giuffre, la víctima de abusos más conocida que se quitó la vida en abril. La familia de Giuffre considera que cualquier medida de gracia contra la cómplice de Epstein sería una de las mayores tomaduras de pelo a la justicia en la historia. Estamos conversando hoy con Alex Segura, periodista desde Los Ángeles, y también con Víctor Amaya, periodista. Víctor, ¿qué argumentos centrales sostiene Ghislaine Maxwell, la socia, la pareja sentimental, la cómplice en toda esta trama, en su apelación ante la Corte Suprema para buscar la anulación de su condena? Y justamente es un pedido que se dio días más tarde de esa reunión a puerta cerrada, 2 días consecutivos, del número 2 de Pam Bondi, de Todd Blanche, que por cierto es exabogado personal también de Donald Trump, aquí en una corte en Tallahassee. Bueno, Ghislaine Maxwell, evidentemente que ya está condenada, está buscando la manera de reducir su sentencia o de ganar un perdón o de alguna manera cambiar las condiciones en las que ella está afrontando en este momento las consecuencias del juicio a la que fue sometida, ¿no? Ella tuvo una entrevista con el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y supuestamente allí dijo obtener o lista de nombres de personas supuestamente involucradas y no involucradas en el caso de Jeffrey Epstein, y que ella estaba dispuesta a colaborar, pero colaborar bajo sus condiciones, va a colaborar a cambio de inmunidad para poder declarar ante el Congreso y por lo tanto salir de prisión, ¿no? Digamos que no le sigan contando días en prisión. Evidentemente esto ha resultado en algo muy polémico, no solamente porque ya el presidente Donald Trump ha sido consultado sobre si estaría dispuesto a darle un perdón presidencial a Ghislaine Maxwell. Cuando fue consultado al respecto, Donald Trump no dijo que no, tampoco dijo que sí, simplemente recordó que tiene el poder para hacerlo, y aquello obviamente generó todo un espiral de comentarios al respecto, porque se ha dicho mucho en los últimos meses que todo el retraso que ha habido y la decisión finalmente de no publicar la lista Epstein, como tanto se insistió durante la campaña de Donald Trump para la presidencia, pero también por muchos de los simpatizantes, voceros importantes de su campaña, de que ahí habría finalmente justicia y quedarían todos los culpables expuestos, pues ahora se ha encontrado con que se ha intentado decir que el expediente, que el caso, que la lista, que tal lista no existe, que fue un invento de los demócratas, etcétera. Recordemos que Elon Musk ya hace un par de meses llegó a decir todo esto está pasando es porque Donald Trump sale mencionado en el expediente del caso Epstein, y se ha visto desde la Casa Blanca toda una estrategia de hablar de muchas otras cosas excepto ese. A perdonar
desde el más alto nivel a Ghislaine Maxwell, bueno, hay quien tiene el temor de que pueda ser a cambio de su silencio y también el impacto que pueda tener que el abogado personal, quien fue abogado personal de Donald Trump, haya sido nombrador en el Departamento de Justicia, porque además en la sesión de confirmación ante el Senado, él fue consultado si el privilegio que existe en la comunicación entre su cliente y él, en este caso Donald Trump, como un cliente ya anterior, se mantendría a pesar de que de que asuma el cargo en el Departamento de Justicia, y dijo que sí, que las comunicaciones privilegiadas siguen siendo privilegiadas. Entonces, bueno, hay quienes han planteado el temor de que finalmente se trate de una operación para tratar de apagar fuegos, de ocultar cosas que quieren ser ocultadas desde la Casa Blanca. De hecho, justamente cuando se le preguntó a Donald Trump si él perdonaría a Ghislaine Maxwell, estaba en Escocia frente al primer ministro de UK. La verdad, menuda vergüenza que te esté preguntando ese tipo de cuestiones, ¿no?, en una visita internacional con el máximo protocolo. Pero también se le preguntó si él había viajado a la isla en algún momento y él dijo no haber tenido el privilegio, por más de que su nombre aparece en el registro de vuelo al menos 8 veces en ese registro de vuelo del avión de Epstein, y donde cargaba a sus amistades, clientes, a esa isla en el Caribe. Pero me gustaría profundizar, sobre todo porque aquí hay 2 pedidos, ¿no?, de Ghislaine Maxwell, uno ante la Corte Suprema. Recordemos que ahora la Corte Suprema está de vacaciones y por tanto hasta octubre no pudiera decidir si toma o no el caso, y otro ante el Congreso porque le han pedido declarar y ella ha puesto esas exigencias o condiciones. Pero me gustaría aunar un poquito o profundizar en qué alega Ghislaine Maxwell para pedirle a la Corte Suprema esa nulidad, ese acuerdo de Epstein que hizo o que firmó supuestamente con jueces federales en Florida, y Maxwell y a ella la condenaron en Nueva York, pero está cumpliendo esa condena de 20 años, hace 3 años que la condenaron aquí en el estado de la Florida. ¿Cuál es el alegato? ¿Cuál es ese acuerdo al que llegó Epstein y si realmente pudiera beneficiarse Maxwell? Alex. Sí, Maxwell lo que está haciendo en estas últimas semanas es intentar de cualquier modo, ya sea reducir su condena o también llegar a esta inmunidad total que está pidiendo. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ya ha rechazado esta petición, pero sí que la ha emplazado al próximo 11 de agosto, que podría ser una fecha clave para que testifique ella, para que hable desde la prisión de Florida. Sin embargo, hay fuentes y hay analistas también que dicen que si Maxwell no recibe esta inmunidad completa, ella lo que va a hacer probablemente es invocar la 5ª enmienda, que aquí en Estados Unidos te protege a no autoincriminarte. Por lo tanto, si ella no tiene nada que perder, la verdad que su condena es larga, ella tiene muchísima información. De hecho, se dice que ofreció una lista de hasta 100 nombres. En esta lista probablemente se intuye que también está el nombre de Donald Trump. Lo que pasa es que yo quiero poner en valor una cosa, y es que lo que está en juego aquí no es solo el acceso a esta información, que sin duda es sensible y de interés público, sino que también está el dilema institucional de si vale la pena dar algún tipo de trato, algún trato de favor, algún trato especial a alguien que está condenado por delitos tan graves. Recordemos que Maxwell fue cómplice directa, pareja sentimental de un Epstein que estuvo llevando a menores de edad, no solo a su isla privada, sino también a fiestas en Nueva York. Hubieron violaciones de menores de edad. Por lo tanto, ¿hasta qué punto vale la pena darle este trato de favor a alguien que ha estado implicado en delitos y crímenes tan graves como este?
¿Y qué opinan las víctimas, ¿no?, sobre toda esta polémica? Al final se está politizando una trama de abuso sexual de menores durante años. Hay muchas víctimas e incluso una de ellas, que hemos iniciado este bloque hablando de ella, Virginia Giuffre, se suicidó en abril. Le destrozaron la vida y se suicidó en abril. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero seguir retomando este tema al regresar. No se vayan. Nos preguntamos si estaban al tanto de las acciones criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, sobre todo teniendo en cuenta su declaración 2 años después de que su buen amigo Jeffrey le gustan las mujeres jóvenes. Sin duda, tanto nosotros como el público pedimos respuestas. Las supervivientes se lo merecen. Estas son las declaraciones de la familia de Virginia Giuffre. Ella es la principal testigo del caso Epstein, quien se suicidó en abril. Unas declaraciones dadas tras ese pedido por parte de Ghislaine Maxwell de indultarla, de nulidad ante el presidente de los Estados Unidos, pero también ante el Congreso y ante la Corte Suprema. Seguimos debatiendo, discutiendo, hablando con Alex Segura desde Los Ángeles y con Víctor Amaya, también periodista. Y me gustaría, porque hay algo que todos nos planteamos con este caso, que llevamos años escuchando, hemos visto hasta un documental y ahora esta guerra, ¿no? Incluso ese levantamiento de las voces más conservadoras, de las voces más MAGA en contra del presidente que ellos mismos votaron y influenciaron para que otros votaran. Todo el mundo implicado en esa trama ha recibido una condena, ha sido castigada. Queda más gente por castigar y por eso es tan imprescindible conocer esos archivos, la totalidad de los archivos de Epstein. Víctor. Bueno, hasta ahora la única que está pagando cárcel es Ghislaine Maxwell, ¿no? Estuvo el caso muy público del príncipe Andrew en Inglaterra, que también se llevó a corte y demás, pero Ghislaine Maxwell es hasta ahora la única que está de verdad pagando una condena firmemente por esto, a pesar de que es un caso que se ha investigado primero en la jurisdicción de Florida y luego en Nueva York. También aquí comienzan a salir a medida que pasa el tiempo y que empieza a mirarse el asunto también de cómo ha sido el comportamiento de las autoridades, de las posibles diferencias o inconsistencias entre las cosas que dicen o han dicho funcionarios con respecto a lo que algunas pruebas detectan. Por ejemplo, las afirmaciones de analizar el detalle del video fuera de la celda, que se divulgó y cómo hay inconsistencias entre lo que muestra el video y lo que el reporte del Departamento de Justicia sobre el video establece. También sobre lo que ha dicho Pam Bondi sobre que el minuto faltante del video es normal porque ocurre todas las noches. Hay algunas fuentes que le han dicho a CBS News, por ejemplo, que eso no es así y que hay otras grabaciones de otras cámaras del sitio que no se han hecho públicas que pudieran confirmar que eso efectivamente no es así. Digamos que este es un caso que todavía pareciera que tiene muchos hilos por donde tirar para llegar a nombres, a responsabilidades, no solamente de quienes participaron activamente en las operaciones criminales por las que se señala a Jeffrey Epstein y a su círculo más cercano, sino también por probablemente el manejo equivocado o dañino que han tenido sobre el caso en sí mismo desde el punto de vista judicial y por supuesto dará mucho pie a la especulación de bueno, si eso tenía que ver con manejo de intereses poderosos, si tenía que ver con tráfico de influencias y con otras cosas. Y ya rápidamente, solo me quedan 30 segundos, Alex, ¿tú crees que el caso Epstein se va a olvidar entre titulares como ha ocurrido con otras muchas cuestiones o que gracias a que algunos republicanos siguen apoyando la liberación de la totalidad de los archivos, seguiremos hablando del caso Epstein? Sí, creo que esta división en el Partido Republicano es un gran punto que mencionas, Alessandra, porque hará que no solo se vea como una cuestión de la élite demócrata que está pidiendo, o del Partido Demócrata que está pidiendo resultados sobre esta lista, sino que también
del lado conservador también se exigen explicaciones. Así es, Alex Segura, periodista desde Los Ángeles, y Víctor Amaya, también periodista. Muchísimas gracias por su participación en el día de hoy en Club de Prensa Miami. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más. No se vayan. El enviado especial del presidente Donald Trump llegará a Medio Oriente este viernes. Steve Witkoff y también el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, deben viajar este viernes a la Franja de Gaza. El objetivo es concretar un plan para entregar más alimentos y reunirse con los habitantes, al menos los que quedan en la Franja de Gaza, para conocer, dijo la secretaria o la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, de primera mano lo que está ocurriendo. Les invito, como siempre, a que sigan conectados a toda la programación de NTN 24. Soy Alessandra Martín y les deseo una feliz tarde.